Hoy se cumple un año, específicamente hoy 30 de abril, de la pasada intentona de derrocar a Nicolás Maduro, que anuncié por este canal y que dije que iba a pasar antes de que llegara el mes de mayo, cuando siempre que anunciábamos el hecho de que Nicolás Maduro iba a caer de un momento a otro, de que se iban a ver fuerzas vivas militares activas para atacarlo en un momento definido de la historia, hecho de que muchos pesimistas siempre pusieron en duda. Sin embargo, sí se dio. Lamentablemente fue fallido, porque no todo salió como se tenía especificado. Resistencia movilizó algunas cosas, pero lamentablemente la parte fuerte, que era el apoyo militar, no se dio, porque Padrino López se retractó a última hora, porque Estados Unidos no le quiso dar o complacer con el sueño que él tenía de que lo dejaran como presidente de la transición por un año de Venezuela. Dado que Donald Trump no lo aceptó en su momento oportuno, pues él se retractó y echó para atrás todo lo que teníamos cuadrado, lo que se había cuadrado, junto con un personaje que es bastante importante dentro de lo que fue ese golpe de Estado, o ese intento fallido de golpe de Estado, el 30 de abril del 2019. Y me refiero nada más y nada menos que al general, nada más y nada menos al Manuel Christopher Figuera, quien era el jefe de la policía política de Nicolás Maduro. Se pronunció tras un año después de haber fallado lo que fue esa operación. Desde el SEBIN fue uno de los que armó lo que más tarde se va a llamar la mega conspiración, en la que aparecieron involucrados jerarcas militares y de inteligencia, el mismo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, el boliburgués dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, y algunos testaferros de los grupos de poder. Hoy, el general hace el balance de lo que ocurrió y lo publicaron en el diario Al Navío. El general ahora explica por qué no actuaron los otros protagonistas cuando les tocó actuar en el momento oportuno. La fecha sirve también para hablar de la situación del país, del mismo Nicolás Maduro, de los búnkers, de la seguridad cubana de Maduro, del narcotráfico, de Diosdado Cabello, del general Vladimir Padrino López, de las Fuerzas Armadas, de los miedos del régimen de Maduro, de la monachita, del psiquiatra loco y de Cilia Flores. Hay mucho que contar. A un año de las operaciones, de la operación contra Nicolás Maduro, ¿cuál cree que es el balance que se logró?, le preguntaron al general Figuera. Y él respondió: se logró que buena parte del mundo se diera cuenta de la situación en Venezuela. Se hizo una fisura que cada vez se hace más ancha. ¿Cree usted que esa fisura existe? Hasta ahora la gran presión para fracturar a la Fuerza Armada no ha funcionado. El general contesta y dice: la presión no es para fracturar a la Fuerza Armada, sino para que tomen conciencia. El mundo se ha dado cuenta que Maduro ha permitido la corrupción y que ha corrompido a los altos mandos militares para él mantenerse en el poder. En estos momentos hay todo un proceso investigativo con el tema de la droga, que está ocurriendo también en los estados Falcón, en el estado Zulia, en Carabobo, cuando salió involucrado la Cava. No es diferente a lo que ocurre en el Táchira, en Amazonas, en Apure, en Bolívar, en Sucre, en Delta Macuro. Esto también es un tema bien sensible, dijo Figuera. El periodista le pregunta: o sea lo que sea, la Fuerza Armada no ha actuado, así que la estrategia de la presión ha fracasado. No le ha dicho a Maduro que se vaya o que se pongan a un lado. Contesta Figuera y dice: porque lamentablemente están comprometidos en esa corrupción, en ese esquema de antivalores, los jefes. Pero ha habido subalternos que han intentado que su voz sea escuchada para que se cambie el rumbo, porque muchos subalternos han tratado de rebelarse, pero han sido agredidos de manera inclemente, torturados e incluso eliminados. No podemos hablar de la institución como un todo. Lamentablemente la institución es uno de los rehenes de Maduro para mantenerse en el poder. Hay voces que están clamando que cambien ese modelo. Ajá, pero, pregunta el periodista, Estados Unidos presiona, Juan Guaidó hace lo mismo.
Puede haber presión de algunos factores de la Fuerza Armada, pero allí sigue Maduro, en el poder. Y la Fuerza Armada le brinda su apoyo a Maduro. La operación antidrogas del Comando Sur no los asusta. Después del 30 de abril, la Fuerza Armada se ha pronunciado en varios comunicados con discursos de lealtad y de apoyo hacia Nicolás Maduro. Figuera responde y dice: no sé qué medidor tiene usted sobre la operación del Comando Sur y más de 20 países en el Caribe. Yo tengo otra información distinta a esa, de que no se han asustado. Hay oficiales de distintas graduaciones que no tienen nada que ver, que son honestos y a ellos eso les preocupa. Sobre los discursos de lealtad, muchos son preparados para que ellos lo digan y dar la sensación de compromiso con quienes ellos llaman su comandante en jefe, que no es otro que el dictador de Maduro, que ha mostrado toda su faceta de dictador después del 30 de abril. Esas manifestaciones de lealtad no son tales. Tengo este ejemplo. Cuando circuló el mensaje que envié recordando lo que yo le dije a Maduro el 10 de abril del 2019, de que debía cambiar el rumbo, la primera respuesta de algunos oficiales fue insultarme por teléfono. Pero después, desde teléfonos desconocidos se identificaban y me apoyaban y me decían: mira, soy tal. Tuve que responder aquello porque esa fue la orden que me dieron. Me decían que le habían ordenado que no comentara el mensaje, que no lo reenviara. Le estoy hablando de oficiales superiores, incluso. Eso tiene una lectura. Es el miedo. Es el terror que sufren los militares. No se le olvida lo que le hicieron a Jesús García Hernández, a Rafael Acosta Arévalo, al general Raúl Baduel, que está secuestrado, al general Miguel Rodríguez Torres, que todavía sigue preso. Hay cierto temor, pues cuando no se tienen escrúpulos y se actúa con la hazaña con la que actúa Maduro, con la hazaña de un carnicero, genera cierto miedo. Pero el miedo se acaba. Poco a poco se va a ir acabando. El periodista le pregunta: los grupos de poder tampoco se han dividido. Se mantienen unidos los grupos de Diosdado Cabello, el de Tarek El Aizame, el de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Siguen unidos por el poder. ¿Cómo romper esa unidad? Al cabo de un año no han saltado ningún factor que los traicione. Ahí sigue el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y tanto que ese especuló que se va a ir para Turquía, y sigue Raúl Gorrín, que es el testaferro de la cúpula. Figuera dice lo siguiente: están vigilados. Quienes puedan tomar una acción de esa naturaleza están vigilados. Ellos pertenecen a una gran mafia. Si alguien quiere salirse de allí, digamos Gorrín, que sabemos que su fortuna es mala vida, y estaba dispuesto a cooperar para que Maduro saliera y seguir disfrutando de su fortuna, ¿hasta cuándo les puede durar eso? Están jugando a la resistencia. El periodista lo interrumpe y le pregunta: ¿algunos de esos grupos pueden decir hasta aquí llegamos? Figuera dice: se ha filtrado alguna información, que algunos tienden puentes, que hay conversaciones para negociar una salida. Es posible, con toda la riqueza que tienen por el daño que han hecho, por los que han saqueado, ya ellos no duermen tranquilos. De eso estoy seguro. Ellos no tienen paz. ¿Dónde vive Maduro?, le preguntaron. Figuera responde: no duerme nunca en la misma cama. ¿Usted sabe de los búnkers, general? Respondió y dijo: existen. Hay mucho más de 4. No sé si por todo lo que ha ocurrido sigue estando allí. En esos que conocí cuando yo era el director de inteligencia, en la comandancia del ejército hay búnkers, hay espacios, hay diferentes construcciones que pueden ser utilizadas como búnkers. Maduro estaba viviendo hasta el momento en que yo estuve allá, en Fuerte Tiuna. Ajá, pero ¿y usted qué sabe? Porque no ha vuelto a aparecer más por allí el hijo de Maduro, Nicolásito. Responde el general: ese es otro que quedó al descubierto. La gente se da cuenta de cómo viven, de qué hacen, qué no hacen, cómo mienten. ¿Para qué va a salir? ¿Cómo le pide uno a la gente que se sacrifique si yo ando en mi gran camioneta, que no me falta combustible y como bien? Vivo a mis anchas como si fuera un rey, mientras hay gente en la calle pasando horas y horas tratando de poner un poco de combustible,
y si lo consigue tiene que pagarlo en dólares. Personas que comen una sola vez al día para que les rinda. ¿Cómo va a salir a este joven a decir que cada vez cuesta más utilizar el simbolismo? Les resulta más difícil usar patria y soberanía. ¿Y usted cree que toda esa jerarquía es narcotraficante? ¿General? Sí. Ya no me quedan dudas de que Maduro y el grupo en el poder, en estos momentos no me quedan dudas con toda la información de carácter investigativo y oficial que yo poseo. No me quedan dudas porque no es posible que se hayan utilizado barcos de PDVSA para el tráfico de drogas. No me quedan dudas que hayan usado lugares para que salieran embarcaciones o submarinos artesanales para el transporte de la droga, y allí están involucrados los militares navales y algunos gobernadores. No me queda duda cuando se le baja potencia a los radares para que no capten alguna aeronave que entran por corredores que utilizan para el tráfico. Me preguntaron nuevamente, ¿por qué si el grupo que controla el poder narcotraficante hoy combate al narcotráfico? La semana pasada Diosdado Cabello anunció una operación contra el narcotráfico en Falcón y dijo que eso se iba a repetir en varios estados de Venezuela. ¿Cómo se puede explicar esto? Figuera respondió y dijo, yo no sé si Diosdado Cabello habrá tenido conversaciones sobre ese tema con los Estados Unidos o el mismo Maduro. Algunos de esos que aparecen en el cartel que publicó el fiscal de los Estados Unidos debe estar diciendo, yo quiero colaborar. Ahí está el ejemplo del mismo general Cliver Alcalá que se entregó. La información que tengo es que está en disposición de colaboración. Hay un ejercicio de sobrevivencia por algunos de ellos y habrá quien quiera deslindarse de esta cuestión del narcotráfico. El periodista le pregunta, es decir, Cabello aparece anunciando este operativo, él que no es ministro ni fiscal antidrogas para deslindarse. Christopher dice, eso sugiere muchas cosas. Él a veces dice cosas que a veces uno no se explica. Recuerda que él dijo que el capitán Acosta Arévalo estaba a buen resguardo y después apareció moribundo en el tribunal y más tarde falleció. Cabello no era fiscal, ni tampoco era miembro del tribunal, ni de ningún órgano de justicia. ¿Cómo sabía cuál era la condición del estado de salud de Acosta Arévalo? Siguiente pregunta, ¿cuál es su opinión de Cilia Flores, esposa de Maduro? ¿Usted la conoció? Respondió de la siguiente manera, corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. ¿Cuál es entonces su opinión sobre la vicepresidenta Delcy y el ministro Jorge Rodríguez? Figuera dice, constituyen un enigma. Era impensable que ellos avalaran este sistema de torturas, de maltrato, cuando de alguna manera ellos sufrieron cosas como esas. Por la muerte del papá, sí, pero además son personas preparadas, que estudiaron, pero además son muy ambiciosos de poder. ¿Cuál es su opinión sobre Tarek El-Aissami, general? Él es ambicioso de poder. Es el poder por el poder. Todos los grupos que están allí están por el poder. Han tenido la oportunidad de hacer cosas elevadas, nobles. ¿Y por qué no lo han hecho? El periodista le pregunta, ¿siguen en el poder? No tienen dinero, el país se derrumba. No los reconoce la comunidad internacional. Pesan sobre ello acusaciones por narcotráfico, pero siguen en el poder. El general dice sí, pero llegará el momento en que no van a poder sostenerse. ¿A quién van a gobernar? ¿A un poco de zombies? En estos días alguien me preguntaba que por qué yo había dado ese paso. Un general es un hombre de Estado. Yo no había llegado allí para convertirme en un vigilante de las tropelías de Maduro y de sus secuaces. Yo tenía que hacer recomendaciones oportunas tal como lo hice. Al mismo Diosdado una vez le planteé que se pusiera al frente de PDVSA, porque veía que la situación del país estaba crítica y me dijo yo no quiero saber nada del Ejecutivo y me cortó de una. No me dejó siquiera que le explicara. Yo le planteaba que se recuperaran empresas, algunas cosas, porque el país iba directo a un despeñadero, y cuando le señalé a Maduro que cesara la Constituyentes, fue por el análisis que hacíamos en el Centro de Estudio de la Patria, allí hacíamos nosotros esos análisis. El periodista lo interrumpe y le pregunta, ¿usted cree que el 30 de abril se justifica y que el balance ha sido bueno?
Se justifica a todas luces. El balance no ha sido el mejor, todavía esos malhechores permanecen en el poder, pero si no lo hubiese yo, tal vez lo hubiese hecho otro, muchachos. Quedaron al descubierto. Ahí está el informe Bachelet, está el informe de ACNUR. El periodista le pregunta, pero eso no es un producto del 30 de abril, eso tiene una dinámica propia que es la crisis humanitaria. Responde el general, pero se le prestó más atención por lo que ocurrió el 30 de abril. Quiero puntualizar algo, ya a finales de diciembre del 2018, a principios de enero del 2019, había conversado con el general Vladimir Padrino López porque había que hacer algo. Yo tenía información de lo que estaba ocurriendo, le entregaba informes al presidente. Creo que ni los leía. Si los hubiese leído se hubiera dado cuenta de que algo estaba en marcha. Yo estuve dispuesto a hacer cualquier cosa, y así se lo hice saber a Padrino. Pero entonces me encuentro con que Padrino López había tenido conversaciones con Estados Unidos. El general Iván Hernández Dala había tenido conversaciones. Michael Moreno había tenido también conversaciones con los Estados Unidos, pero yo no. Habían tenido conversaciones relacionadas con el cambio y con la salida de Maduro, yo no. Cuando Maduro denuncia que yo hablé con la gente de la CIA, le digo que yo hablé porque tú me mandaste. Los 4 mensajes que me instruyó se los di a la CIA. Yo podía haber hecho algo y solo, pero cuando me plantean la idea de que van a hacer algo dentro de la norma de lo constitucional y que Michael Moreno había redactado un documento que yo revisé y que lo vi en perfecto, de modo que solo faltaba era que me incorporara al grupo y participar. Y de repente, cuando se tuvo que adelantar para que no hubiera derramamiento de sangre, nadie actuó. Y se quedaron todos ahí. Y ahora resulta que son los más patriotas de la galaxia. Eso ellos no lo pueden negar. Ajá, general, ¿y a qué atribuye usted que no actuaron? El general responde, habría que preguntárselo a ellos. Michael Moreno quería ser él quien dirigiera la transición. Entiendo que el general Padrino también quería ser presidente de la transición. Las ambiciones de ellos, las ambiciones políticas. Ajá, ¿y por qué se quedaron al descubierto siguen allí? ¿Por qué Maduro no los ha castigado? El general respondió, una sociedad de cómplices. Incluso he llegado a pensar que lo hicieron para sacarme a mí del juego. Como sabían que yo no era comprable, tenían que sacarme de dicho juego. Ah, ahora lo harán sin usted. Lo que les queda ahora es salvar su pellejo. Tendrán que buscar la manera de cómo lo hacen. ¿Para dónde se van a ir con esa solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos? ¿Para dónde? Con elementos criminalísticos probatorios de lo que ellos están haciendo. Van a tener que sacar la valentía de presentarse, como lo hizo Cliver Alcalá. ¿Por qué no nombran abogados? Porque hay muchos elementos que ya los involucran. ¿Usted cree, general, que en algún momento Cabello se le puede voltear a Maduro? No sé si voltearse sea lo correcto. Hay que darle la interpretación adecuada. Todos están así por Maduro. Ni Cabello deja a Maduro ni Maduro puede con Cabello. Ese es un juego perverso, ¿verdad? Allí todo el mundo anda cuidándose de todo el mundo. Unos dudan de otros. ¿La seguridad de Nicolás Maduro es cubana? Sí, 100%. ¿Cuánta gente lo rodea? En cada casa donde tenía su guarida había un grupo de funcionarios de seguridad cubana. Y allí finaliza la entrevista al general Christopher Figuera por la celebración, o tras cumplirse un año más del fallido intento de golpe dirigido por Leopoldo López el 30 de abril del 2019, y donde fue protagonista el general Manuel Christopher Figuera. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse, regálame un like y como siempre, 1000 bendiciones.